En la unidad didáctica anterior desarrollamos algunos ejemplos de planificación BIM a partir de las dos posibilidades de trabajo. La primera consistía en desarrollar la planificación partiendo de cero, tal y como podríamos hacerla en una aplicación tradicional, es decir, creando tareas, asignando duraciones, colocándolas en la línea de tiempo. Una planificación básica. La llevábamos a cabo en Navisworks tal y como la podríamos plantear en una aplicación, como Arquímedes. Para, una vez acabada, ir relacionando las tareas planificadas con grupos de objetos en el modelo para poder dar esa dimensión BIM a la planificación. Gracias a la interoperabilidad podemos aprovechar lo mejor de cada herramienta. Navisworks, por citar una herramienta de uso generalizado para la revisión de modelos, es buena en eso, en la revisión holística, generalizada de modelos. Y aunque entre sus muchas funcionalidades incluye, como vimos, un módulo con capacidad de planificación, realmente no es eficiente. No permite crear relaciones de precedencias, no permite analizar la planificación, etc. Por eso, la propuesta será: gracias a la interoperabilidad comentada, vamos a reservar a Navisworks como herramienta de conexión con el modelo. Y, en lugar de crear ahí la planificación, vamos a hacerlo con una aplicación más eficiente para estas tareas. Yo, en mi caso, quiero hacer uso de la planificación que ya he definido en Presto. Hemos comentado que desde Navisworks no podemos abrir un archivo de Presto, pero sí que podemos abrir un archivo de Microsoft Project. Así que lo que yo voy a hacer es exportar mi planificación de Presto como archivo de Microsoft Project. Puedo hacerlo como nativo de Project o como archivo XML. Una vez hecho, quedará disponible para su apertura en aplicaciones compatibles. Vamos a verlo. En Navisworks tengo abierto el modelo completo que también conocemos ya, ese modelo planificable. Aquí tenemos el archivo de Microsoft Project con todas las tareas perfectamente planificadas y ordenadas en el tiempo. Además, muestro esta planificación abriendo el archivo desde otra aplicación compatible, Gantt Project, donde podemos ver, por supuesto, la misma distribución en el tiempo de estas tareas. Como digo, este formato se ha convertido en un estándar de facto y son muchas las herramientas que permiten leerlo y editarlo. De vuelta en Navisworks podemos ver que yo he preparado un poco el terreno. He creado un listado de conjuntos de selección. Recordemos que los conjuntos de selección son agrupaciones predefinidas de objetos y precisamente las agrupaciones que yo quiero enlazar a las distintas tareas planificables. No entro en particularidades de Navisworks, pero bueno, hay herramientas para facilitar esta labor de creación de conjuntos de objetos con propiedades comunes. Recordemos que estamos trabajando con un modelo de información. El módulo que nos permite trabajar con planificaciones es Timeliner, como ya vimos. Aquí tengo un lienzo en blanco, un lienzo vacío. Pero en lugar de empezar desde cero, creando tareas, ya sabemos cómo se hace todo esto, asignando duraciones, etc. En este caso, gracias a la interoperabilidad, voy a aprovechar el trabajo ya hecho. La alternativa, ya sabemos, crear nuevas tareas una a una, asignarles un nombre, asociar manualmente objetos del modelo a esa tarea, definir fechas de inicio y finalización planeadas, reales incluso, si queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, tarea por tarea. En este caso, vamos a hacer la llamada a un origen de datos existente, es decir, a nuestro archivo de Presto, que ha sido, entre comillas, disfrazado de archivo de Microsoft Project. Vemos cómo podemos leerlo y cómo podemos actualizar la información de nuestro módulo de planificación con la información que ya conocemos. Aquí tenemos nuestras tareas, todas y cada una de ellas, planificadas en el tiempo, tal y como muestra ahora el diagrama de barras, con una distribución en el tiempo que, por supuesto,
se va a corresponder con la que teníamos en Presto, en Microsoft Project y en Gantt Project. Bien, nos hemos quitado de encima la parte más tediosa del trabajo. Son más de 50 las tareas planificadas y recordemos, estamos trabajando con un modelo didáctico, sencillo. Tenemos todo el listado de tareas, perfectamente ordenado en su estructura de capítulos y con las fechas de inicio y fin planificadas. El siguiente paso será llevar a cabo el enlace de esta información de planificación con los objetos del modelo. Pero como yo ya he creado unos conjuntos de selección cuyo nombre coincide con el de las tareas, y si nuestros flujos de trabajo están bien organizados, esto no tendría por qué suponer un trabajo extra, como ya sabemos, podremos automatizar el enlace de esos conjuntos y las distintas tareas. Aquí podemos verlo ya en la columna que muestra los enlaces. De hecho, podemos seleccionar los distintos objetos asociados desde aquí, desde esta columna del panel de la planificación. Y esta es básicamente la diferencia entre una planificación tradicional y una planificación BIM. Ahora, solo resta asignar a estas tareas un tipo. Recordemos que esto es fundamental. No se visualizará de la misma forma una tarea de construcción que una de demolición o una temporal. Y ahora sí, ahora ya está todo listo para que pasemos a la pestaña de simulación y podamos pulsar el play. Aquí vemos el resultado de esa planificación. Vemos el proceso de construcción virtual, en que si hay un error de bulto, saltará, será fácilmente detectable. Donde podemos comprender perfectamente cuál es el proceso de construcción y, en un momento dado, explicarlo también de forma sencilla. Vemos en verde transparente las distintas tareas que están en ejecución y en color sólido las tareas terminadas. Podemos movernos por la escena mientras la simulación está en marcha. Sucede que lo que ocurre dentro, en el interior, cuesta verlo, ¿verdad? Bueno, pues podemos aprovechar las capacidades de Navisworks, donde esta aplicación sí que es fuerte, para abrir una segunda vista y activar una vista seccionada que, efectivamente, y si lanzamos una segunda simulación, permita ver con mayor comodidad todo lo que sucede dentro. La realización de acabados, la instalación de escaleras, de falsos techos, de sanitarios. En fin, tenemos total libertad para consumir estas simulaciones como mejor estimemos, pudiendo pasear incluso por la escena mientras está en proceso de simulación. Por supuesto, una vez que la información está en el archivo de Navisworks, podríamos exportarla como un vídeo, podríamos compartirla con un tercero para que llevase a cabo esta misma tarea sobre una aplicación gratuita, etc. Además de, por supuesto, habilitarse todas las funcionalidades de Navisworks como herramienta de análisis y revisión de modelos, filtros de vista, análisis de interferencias, cuantificación, etc., etc. Esta última unidad didáctica no deja de ser la conclusión lógica de las unidades didácticas anteriores. Es la interoperabilidad entendida en su sentido más amplio la que permite auditar modelos BIM, obtener mediciones automáticas, llevar a cabo planificaciones referenciadas a modelos o lanzar procesos de simulación. Sin la capacidad de lectoescritura de información compartida por aplicaciones que a priori tienen poco que ver entre sí, esto sería imposible, y la colaboración es un ingrediente absolutamente fundamental de la metodología BIM. El modelo usado durante esta formación es un buen modelo docente, que cumple la necesaria condición de mantener un equilibrio entre simplicidad, tamaño y diversidad de objetos para posibilitar el análisis y las distintas operaciones llevadas a cabo, evitando, por otro lado, que una excesiva complejidad enmarañe las explicaciones. Podemos concluir mostrando rápidamente algún otro ejemplo. No hay que buscar demasiado porque sin salir de Navisworks tenemos ejemplos de planificaciones más extensas que se alimentan, por cierto, también desde archivos de Microsoft Project. También puedo mostrar algún ejemplo propio que añade la coexistencia de distintas disciplinas, como
en que, de la misma forma que se federan archivos, mostramos cómo se pueden federar planificaciones, en este caso de un archivo arquitectónico y uno de instalaciones procedente de CPCAD-MEP. O este otro en que se muestra el estudio de las protecciones colectivas, un estudio dinámico que permite definir no solo el número de protecciones necesarias, sino también los periodos de uso. En fin, yo creo que con lo visto hasta ahora se han cumplido sobradamente los objetivos de la formación. ¿Y qué podríamos resumir o condensar en uno? La constatación de que la metodología BIM y el uso de modelos facilita la gestión de la información sobre planificación y su comunicación o su exposición, lo que comúnmente se denomina el BIM 4D.